Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este video en el cual me gustaría hablarles de la luna llena que vamos a vivir el día 1 de octubre, 6 p.m. hora de Chile. Tú puedes buscar la hora exacta respecto de la localidad en la cual te encuentras. Y lo primero, ¿cómo se produce una luna llena? La luna llena se produce cuando el Sol y la Luna generan una oposición exacta. En este caso, estamos en temporada Libra, entonces el Sol está concretamente en el grado 9 de Libra y la Luna va a estar transitando el zodiaco hasta llegar a Aries y llegar al grado 9 de Aries. Entonces se genera esta oposición en el cual el Sol ilumina de forma completa a la Luna. Ahora, ¿cómo se traduce esto a nivel energético para nosotros? La luna llena siempre es una respuesta respecto a la luna nueva que vivimos 6 meses atrás en la temporada Aries. Entonces, en ese momento plantamos una semilla, plantamos una intención respecto a la energía de Aries. Y ahora es tiempo de ver los frutos, de cosechar justamente los frutos de aquello que iniciamos. Y esto se expresa tanto de forma física, a través de lo externo, a través de lo que manifestamos o concretamos, como a nivel energético, emocional interno. Entonces, eh, cosas importantes respecto a esta luna. La primera, eh, varios aspectos bastante importantes. Primero, la conjunción Quirón-Luna. Quirón en el grado 7, la Luna en el grado 9 de Aries, y al mismo tiempo todo esto generando la oposición al Sol. Entonces claramente Quirón, protagonista dentro de esta Luna. Al mismo tiempo Marte retro, generando cuadratura respecto a todo lo que estamos viendo en Capricornio, Júpiter, Saturno y Plutón. Otro aspecto importante, Saturno ya directo. Bien, otro aspecto a mi juicio importante es el quincuncio entre el Sol en Libra y Urano en Tauro. Y, y finalmente el quincuncio entre Mercurio en Escorpio a la Luna. Bien, partamos desglosando todo esto y partamos por, a mi juicio, el punto central de esta luna, que es la conjunción eh, luna, o sea, bueno, está la oposición Sol-Luna, pero a mi juicio la conjunción Quirón-Luna. Quirón representa una herida que llevamos justamente asociada a la energía de Aries, asociada a nuestro guerrero interno. Entonces durante este periodo se puede hacer de forma muy visible estas energías como la rabia, el enojo, la ira, la frustración, el deseo de iniciar algo y que no puedo, que la vida me rechaza, o sentir de forma constante estas murallas respecto a la autoridad, lo paterno, la sociedad, las estructuras, mis propios límites, mis propias creencias, y cómo eso de alguna forma limita mi propia expresión, cómo mis propias estructuras en definitiva no le dan fuerza a una nueva versión de mí que quiere actuar, que quiere moverse, que quiere iniciar cosas en la realidad. Entonces es visitar esta herida emocional que existe dentro de nosotros para integrarla. Entonces durante este periodo todo nuestro mundo emocional puede estar altamente revuelto, agitado, porque lo que estamos haciendo es permitirnos ver de dónde viene esto, es llevarnos a la raíz, es llevarnos a la profundidad de nuestra intensidad emocional a través de estas energías de fuego, rabia, enojo, volatilidad, etcétera, para integrarlas, para sanar a nuestro guerrero, a nuestra guerrera interna. Ahora está una energía muy yang, justamente Aries, entonces puede ser un poco complejo eh, trabajar con esto, porque son energías que empoderan, que están dispuestas hacia lo externo, hacia afuera, hacia conquistar, hacia movernos. Entonces, ¿cómo podemos respirar? ¿Cómo podemos... ¿Cómo podemos comprender de forma lógica y racional nuestras emociones para observarlas y entregarle sostén, amor y sanación a este guerrero interno que existe dentro de nosotros? Entonces, lo primero justamente es visibilizar la herida
de esta parte de nosotros que desea actuar, que desea iniciar, que desea moverse, y eso se puede expresar de varias formas distintas. Justamente para algunos es la rabia, el enojo que empodera finalmente y actúa como combustible, pero una energía desmedida y descontrolada. Entonces actúo sin observar el contexto, básicamente. Simplemente me muevo, actúo. Totalmente unificado con mi rabia, mi enojo y mi frustración. Algunos. Otros lo pueden expresar de forma distinta, justamente este dolor y esta herida que me paraliza, que me impide moverme, que me impide actuar, que me impide justamente romper con la estructura. Entonces, vamos a ver que esta luna es muy interesante porque presenta estos dos aspectos. Primero, la muralla a la cual se enfrenta nuestro guerrero, y la otra es la herida que le impide al guerrero traspasar la muralla, romperla, para actuar y en definitiva moverse al deseo propio personal. Entonces, podemos estar actuando en favor a lo que dice la sociedad, a lo que dice lo paterno, a las estructuras heredadas, pero cuando nuestro yo interno actúa de forma valiente, audaz en la sociedad, en la realidad, para moverse por un deseo propio personal actualizado, que le dé sentido, que le dé dirección a nuestra vida. Entonces, eso es lo que vamos a estar revisando muy, muy fuerte. Y eso justamente también es lo que se va a estar soltando desde lo capricorniano y desde el quincuncio Urano en Tauro. Entonces, como decía, lo primero es vivir este proceso de observación de nuestro guerrero interno, de sanación, contención. Justamente nuestro guerrero interno va a estar defendiéndose porque, como decía, una energía tan yang que no va a ser fácil justamente entregarle amor y contención a esa parte de nosotros que está expresando tanta rabia, tanto enojo, tanta frustración, postergación para algunos. Entonces es como utilizamos estas energías a nuestro favor justamente para movilizarnos. Es esta sensación de que al moverse el guerrero choca contra la muralla y la muralla, con la misma energía que tú pones, te golpea de vuelta. Ahora, ¿cómo utilizas esa energía y la canalizas de nuevo? Entonces, en vez de iniciar, chocar y caer, justamente cómo puedes vivir un proceso de sanación. Ahora, desde Sol Quirón, es reconocer la herida al mostrarme, al brillar, al brillar desde mi esencia. Es darle permiso a mi yo solar, a mi yo auténtico, que viene a vivir la vida, a vivir como la aventura en la realidad, como no le he dado fuerza, como de repente me cuesta confiar, me cuesta mostrarme y apago justamente mi luz, siendo que es algo que podría mostrar al mundo y llenarme de alegría, vitalidad, espontaneidad y amor. Esa es la segunda eh, herida justamente que podemos estar revisando desde lo quironiano. La hora en la cual me escondo desde lo libriano respecto a los deseos de los demás y genero balance y balance justamente. Pero ¿es un equilibrio real o es una postergación? Eso es lo que te va a estar diciendo. Tienes que enfrentarte justamente a esa estructura que has generado para esconderte detrás de otros, detrás de la voluntad de otros, para generar acuerdos, balance y bienestar. Un bienestar que te mantiene y te sostiene en un estado de postergación. Ahora, ¿cómo esa rabia y ese enojo te permite justamente destrabar esto de forma positiva? Entonces, el manejo de tus emociones es fundamental para que reconozcas la necesidad de generar cambios, para que tu yo solar sea mucho más expresivo desde su autenticidad. Ahora, otro de los aspectos muy importantes, Marte, justamente el planeta regente de esta lunación, retro ya en los últimos grados, devolviéndose justamente, pero haciendo cuadraturas muy muy fuertes con Júpiter, Saturno y Plutón. Ahora, justamente este guerrero, como decía, no solamente tiene la herida del guerrero, de haber sido dañado, de haber ido a la batalla y haber sido dañado, sino que ahora se presenta contra la estructura y tiene la responsabilidad de hacerse cargo de enfrentar justamente
eh, este arquetipo, te hazte cargo y responsable de forma madura de salir al mundo y concretar lo que tú deseas. Entonces es el paso de este Aries, que se mueve en la realidad, que actúa, a algo mucho más elevado dentro de la energía de Aries, que es transformarse en el emperador, que es efectivamente conectar con la sabiduría trascendental que existe del guerrero. Y es un guerrero que efectivamente comprende cómo funciona la realidad, comprende cómo funcionan los tiempos de la realidad, comprende cómo tiene que ser capaz de sostener los deseos propios y personales, porque la vida de alguna forma le va a entregar resistencia y tiene que ser capaz justamente de gobernar sus propios impulsos, su propio fuego, para salir y atravesar justamente estas estructuras que son propias, que son externas, justamente como hacia adentro hacia afuera, que limitan. Entonces puede existir mucho enojo con, como decía, con esta versión de nosotros, la autoridad, lo paterno, por esta sensación de que tengo que hacerme yo cargo, tengo que yo desarrollar las herramientas para hacerme cargo de este proceso alquímico, de, de un guerrero herido, de un guerrero que le falta potencia, que le falta ganas, que le falta vitalidad, o le falta dirección, le falta enfoque, le falta una regulación de su energía para llegar a un equilibrio, justamente desde lo libriano, que es capaz de observar el contexto, que es capaz de ser estratega, que es capaz de saber cómo y cuándo actuar, que es diplomático. Entonces, justamente la cuadratura Marte-Saturno le va a estar pidiendo responsabilidad y madurez a este guerrero. ¿Quieres algo? Tienes que hacerte cargo de iniciar, mover y sostener justamente aquellas cosas que tú deseas, que están al servicio de tu sol. Ahora desde la cuadratura Marte-Plutón, justamente es la potencia con la cual salgo y es la capacidad de enfrentar mis miedos que me limitan. Entonces los miedos que me limitan al mismo tiempo me dan la capacidad de destruir justamente las estructuras. Entonces existe la lucha entre estos apegos, lo que yo he construido, lo seguro, lo estable, versus una nueva versión que es libre, que desea justamente soltar los apegos y utilizar toda esta energía para atravesar las barreras. Ahora, los apegos plutonianos pueden paralizar a nuestro guerrero. Y es cuando tenemos que ser capaces de diferenciar cuándo es esto un apego, cuándo son mis miedos, mis inseguridades lo que me limitan, y ser capaces de actuar, de moverse para destrabar esto. Y otro aspecto que a mi juicio es fundamental es la cuadratura Marte-Júpiter. Y es el sentido. Es el sentido en el cual Marte actúa. ¿Por qué te mueves? ¿En qué es lo que crees? ¿Qué le da sentido a tu realidad? Eso es justamente hacernos todas estas preguntas desde los jupiterianos, sagitarianos. ¿De qué le da sentido y dirección a nuestra vida? ¿Qué es lo que yo deseo construir? ¿Cuáles son mis metas, mis logros y mis objetivos? Pero eso tiene un sentido profundo dentro de mí. Entonces, ¿a qué le estoy dando poder en definitiva? Es un Marte que está a mi servicio, al servicio de un yo actualizado, real, consciente. O es un yo que está pegado a las estructuras, que está pegado a los miedos, que está pegado a las inseguridades. Y justamente es vivir este proceso de soltar, de alquimia, para que podamos utilizar nuestro guerrero mucho más elevado, mucho más paciente, mucho más sabio a nuestro servicio. Entonces el momento se puede expresar desde la ansiedad desde la ansiedad de moverse, desde la ansiedad de hacer algo. Pero justamente esto te está diciendo, reposa, integra esto, integra el dolor, integra los miedos, la rabia, la frustración. Y que eso sea un combustible alquímico que despierte a una nueva versión del guerrero. Bien, otro aspecto importante
Es la cuadratura quincuncio, Urano en Tauro con el Sol. Y esto es bastante importante también, porque Urano en Tauro está actualizando este concepto de valor. Y, y es darnos cuenta de que el monopolio respecto al valor, eh, desde lo económico, por ejemplo, se está actualizando. Desde los 4 elementos existe el despertar o el deseo de expresión justamente de este nuevo sentido de valor. Y cómo este nuevo sentido de valor, justamente dentro del pilar de las energías de tierra, Tauro, se traduce en definitiva en cómo yo deseo subir la montaña, cuáles son mis metas, mis logros y mis objetivos. Y cómo yo puedo generar cambios conscientes respecto a generar cambios respecto a mi concepto de valor propio. Explicado de otra forma. 4 elementos. Tierra, fuego, agua y aire. ¿Qué es lo que yo considero valioso desde la tierra? El dinero, las posesiones, la estabilidad, etcétera. Que yo lo que considero valioso desde el agua, justamente mis emociones, mi espiritualidad, lo que me conecta con otros, con lo que me conecta con el amor universal. Que es lo que yo considero valioso desde el aire, mi mente, mi capacidad de aprender, mi capacidad de comunicarme con otros, generar lazos, ideas. ¿Qué es lo que yo considero valioso desde el fuego? Mi capacidad de salir al mundo, de expresarme, de hacer lo que yo quiero, de vivir aventuras, de expandirme. Entonces no solamente el concepto de valor está asociado a lo económico, sino es un nuevo concepto de valor. Y justamente es la capacidad que tengamos de ver desde el uraniano cómo estas riquezas que poseemos la podemos proyectar al mundo. Ahora, ¿cómo le damos valor a esa parte que existe dentro de nosotros? Poseo esto como valor que me permite intercambiar con el mundo. Es visibilizar entonces la necesidad de cambio, de actualizar. Ahora, justamente este quincuncio es fluir con el cambio, es fluir hacia donde este guerrero desea llevarnos. En vez de aferrarnos a lo seguro, a lo estable. Entonces es comprender esa dimensión que existe dentro del yo, que desea una nueva versión, que desea expresarse de forma mucho más auténtica y libre y espontánea. Ahora, otro aspecto importante es el quincuncio entre Mercurio y la Luna, y Quirón también. Entonces, esto nos va a permitir visibilizar la herida. Nos va a permitir visibilizar nuestras sombras. Quirón está en Escorpio, entonces nos va a permitir conectar con nuestra sombra, visibilizar nuestra sombra, integrar nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros dolores, nuestros traumas. Y eso justamente nos va a permitir comprender de forma mucho más profunda lo que estamos viviendo. Ahora, justamente como quincuncio, podemos fluir de esta forma o buscar como entender y comprender todo desde un punto de vista racional, de alguna forma sobrecargando el sistema, como generando mucha presión desde lo mental. Entonces, es importante regular ambas partes para poder permitirnos justamente observar aquellas partes que necesitamos tal vez integrar de nosotros mismos respecto a nuestras propias energías. Ahora, a modo total, entonces, a mi juicio, este es un periodo en el cual salimos a la batalla desde esta luna nueva en Aries. Vivimos una experiencia, fuimos a la batalla y después volvimos de la batalla. Y estamos viviendo este proceso de revisión de cómo hemos vuelto justamente de esta batalla. Y hemos visibilizado para algunos la derrota, para otros justamente tal vez los resultados que querían o tal vez los resultados que no fueron completos, pero de igual manera se visibiliza la herida, de igual manera se invisibilizan los miedos, el deseo de generar balance y equilibrio para hacerme cargo de la realidad,
para hacerme cargo de mi propia voluntad, para ser capaz de mostrarme, para ser capaz de brillar, para ser capaz de construir una realidad que tenga sentido, dirección, que me haga feliz en definitiva. Y cómo puedo poner mis cualidades desde lo uraniano al servicio del todo. Y todo parte justamente con Marte. Todo parte con observar a este guerrero, con observar justamente la herida de este guerrero y aprender a sostenerla. Porque justamente desde la cuadratura Saturno-Marte es cómo tú te haces cargo de sostener aquellas cosas que tú deseas en la realidad. Es poner a prueba tu propia voluntad. Y que al mismo tiempo saques energía de lo viejo, sueltes los apegos y te permitas construir lo nuevo. Destruyendo o deconstruyendo justamente las barreras, los límites que te impiden justamente vivir estos procesos de actualización. Así que la invitación justamente es a observar este guerrero que desea transformarse en emperador. Justamente la vida le está exigiendo a esta versión de nosotros mismos el transformarse en emperador para actuar de forma mucho más sabia, mucho más responsable, mucho más determinada, mucho más estratégica, mucho más consciente del contexto y que nos permite en definitiva alcanzar aquellas cosas que deseamos construir. Trabajando con nuestro mundo emocional, nuestros miedos, nuestras inseguridades, con el deseo de actuar y movernos por aquello que nos entrega pasión. Bien, esa ha sido esta luna llena en Aries. Espero que estén muy bien. Si es que les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse a este canal, compartan, dejen algún comentario, lo que ustedes desean. Muchas bendiciones. Chao.